Buenos días, chicos. Nos encontramos en una nueva cápsula grabada, en la primera que corresponde ya al eje temático de historia, ¿ya? Y hoy día vamos a iniciar con los antecedentes del descubrimiento de América, ¿ya? ¿Cómo fue posible que esto se generara? Conociendo también cuál era el pensamiento de aquella época. Como ustedes saben, el descubrimiento de América se dio gracias a los viajes de Cristóbal Colón, que emprende en 1492, y desde allí en adelante la forma en cómo se concebía el mundo va a cambiar, ¿ya? Principalmente por lo que implica la aparición de este nuevo continente que los europeos eh, no tenían en consideración, ¿ya? El objetivo de aprendizaje es que podamos explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando Magallanes y de algún otro explorador, considerando su objetivo, las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, la dificultad y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el contexto europeo en general en que se desarrollaron. Hoy día, si bien este objetivo de aprendizaje es bastante amplio, nosotros hoy día solo nos vamos a dedicar a ver el tema de los antecedentes. ¿Cómo fue posible ya que se iniciara esa travesía el 2 de octubre de 1492? Ya, este es el mapa de Ptolomeo, una representación de la Tierra que se hacía en aquella época, antes del descubrimiento de América, ya, donde ustedes pueden ver que está la representación de lo que es la cuenca del Mediterráneo, Europa, ya, un conocimiento bastante vago de lo que son las costas africanas, ¿ok? Y lo que es el mundo conocido a través del mar Mediterráneo hacia este lugar principalmente, que es la India. ¿Ya? Este punto va a ser muy importante. Esto es Oriente, ¿ok? Todo este sector es Oriente. Pero principalmente en lo que es India, ¿ya? Es donde se ha activado a través del mar Mediterráneo un gran comercio, ¿ya? Que pasa después por tierra y llega acá, de donde se traen principalmente especias como la pimienta, por ejemplo, y también se traen telas y otros productos, que son muy esenciales hacia finales de la Edad Media en el mundo europeo. ¿Ok? De ahí yo voy a detenerme un poquito más en explicar. Pero este es el mundo conocido. Por ningún lado aparece América, ni tampoco aparece la finitud de lo que es África para poder pasar a la India. Previo a esta era de los descubrimientos, nosotros tenemos que considerar qué se pensaba en la época de acuerdo a las creencias medievales, ¿ya? Porque el descubrimiento de América es uno de los hechos que va a poner fin a la Edad Media y va a dar origen a lo que es la época moderna, ¿ya? Pero en la Edad Media primero se creía en la teoría geocéntrica del sistema solar, o sea, que la Tierra era el centro del universo. Pero además, como dice en el segundo punto, era una Tierra cuadrada. ¿Ya? ¿Y qué pasa en una tierra cuadrada? Que generalmente en algún momento llegó al límite y me caigo. ¿Ok? Y además el hombre estaba sumido a la voluntad de la iglesia y de Dios, lo cual se llama pensamiento teocéntrico. Además, había mitos de animales marinos en el océano Atlántico, producto de esta estructura cuadrada de la Tierra. En algún momento los barcos parecían caer, ¿cierto? Y había una serie de mitologías de que ahí habían animales que los devoraban y todo lo demás. ¿Ya? Y también había precariedad en los conocimientos náuticos, en la navegación. Pero en el siglo XIV y XV se desarrolla un pensamiento filosófico que se llama el humanismo, que va a ir cambiando estas estructuras de pensamiento medieval y va a abrir la puerta para que se puedan generar estos proyectos de descubrimientos geográficos liderados por los españoles y por los portugueses. ¿Ya? El humanismo es un movimiento cultural en el que se produce una afirmación de valores del mundo y del hombre. Cobra importancia al ser humano y sus necesidades. Se desarrolla en Europa durante los siglos XV y XVI. Ya podríamos situarlo incluso desde el siglo XIV, porque para la altura del año 1300 y algo ya hay escritos de corte humanista. Los humanistas son intelectuales que intentan abarcar un conjunto de saberes y que confían en el ser humano y en sus posibilidades. Destacan Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Luis Vives, Antonio de Nebrija, entre otros. ¿Ya?
¿Cómo se difundieron las ideas humanistas? A través de viajes, centros culturales y educativos denominados academias, escritos difundidos fácilmente gracias a la invención de la imprenta que realiza un alemán llamado Gutenberg, ¿okay? Que permite difundir aún más esta idea porque los libros ya no tienen que ser manuscritos, sino que son publicados mediante la imprenta, ¿ya? Las características que tiene este pensamiento filosófico es que revaloriza al ser humano, ¿ya? Y propone una visión antropocéntrica, o sea que el hombre es centro de todo, no Dios, no teocéntrica como en la época medieval, ¿ya? Se sienten muy atraídos los humanistas por el mundo clásico grecorromano, lo admiran, lo imitan, toman las teorías del arte, pero también de la ciencia. También dentro de las características está la diferencia entre fe y saber. Ellos tratan de separar. O sea, no todo lo que yo sé tiene que estar enmarcado en el conocimiento religioso de Dios, sino que también hay un conocimiento que está marcado por la capacidad humana de la razón. Y pretenden la renovación moral y cultural de esta nueva época, de la denominada época moderna. Chiquillos, uno de los puntos importantes es que en los últimos siglos de la Edad Media, 13, 14, 15, se había activado un importante comercio a través del mar Mediterráneo y otros mares interiores con la India, de donde se traía principalmente especias y seda. Ya en la navegación se hacía por el mar Mediterráneo, se bajaba por la península de los Balcanes y se llegaba al puerto de Constantinopla, lo que es hoy día Estambul, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, y de ahí, ya sea por el Mar Negro o por tierra, se hacían el resto de los viajes, ¿ya? Eh, mientras estaba presente el Imperio Romano de Oriente, hermano del antiguo Imperio Romano de Occidente, las rutas comerciales eran seguras porque el emperador se encargaba de la protección de las compañías comerciales, ¿ok? Por tanto, esta ruta del Mediterráneo para llegar a la India se transformaba en un beneficio comercial para todos aquellos países que tenían costas en el mar Mediterráneo, principalmente para la italiana, Nápoles, ¿ya? Palermo, pero también para otras ciudades francesas como Marsella o para otras ciudades españolas como Barcelona, ¿ok? Por tanto, todos estos puntos tenían preponderancia por la posición geográfica que tenían en el comercio con la India que se daba a través de Constantinopla, este sector, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede, chiquillos? Que los turcos otomanos que estaban en este sector de Oriente y acá, en el norte de África y en este sector, invaden Constantinopla y hacen caer el Imperio Romano de Oriente, ya bloqueando lo que es la ruta comercial del Mediterráneo para llegar a la India. Las rutas terrestres se vuelven inseguras porque ya nadie los protege y son los mismos turcos los que se encargan de asaltar a las caravanas de comerciantes. Por tanto, se vuelve muy importante buscar una nueva ruta para llegar a este sector. De allí es que los portugueses, desde Lisboa, van a intentar descubrir el paso por debajo de África para darse la vuelta y llegar acá, lo cual van a conseguir en 1483 cuando se descubre el Cabo de Buena Esperanza, o también llamado Cabo de las Tormentas, ¿ya? Mientras que los españoles van a hacer un proyecto de navegar para dar la vuelta al mundo, cruzando después el Estrecho de Magallanes, gracias a la expedición de Magallanes, y llegar a la India, ¿ya? Ambos proyectos son proyectos que ya no pueden ocupar el mar Atlántico porque la ruta está bloqueada y tienen que ocupar el mar Mediterráneo y tienen que ocupar el mar Atlántico. Y la península ibérica, donde está España y Portugal, se ve beneficiada porque es una península que está en el mar Atlántico, ¿ya? Por tanto, hay una posición geográfica que los favorece de acuerdo a esta nueva ruta, ya que la ruta del Mediterráneo no se puede ocupar. ¿Qué consecuencias generó el bloqueo de la ruta comercial del Mediterráneo producto de la invasión de los turcos otomanos sobre Constantinopla? Primero, la necesidad de buscar una nueva ruta atlántica para llegar a la India en busca de las especies, las telas y otros productos. También generó la huida desde Oriente de los sabios bizantinos, herederos del conocimiento científico y de la cultura del mundo griego antiguo. Todos los sabios bizantinos que se habían llenado de la cultura griega clásica, se van a Europa y expanden sus conocimientos, no solamente de la cultura, la filosofía, el arte, sino que también de la ciencia. Y tercero,
la llegada a Occidente de teorías geográficas e instrumentos de navegación que se implementaron para las expediciones de descubrimiento de portugueses y españoles, como la brújula, el astrolabio, el sextante, el uso de la vela latina. Ya, entonces, ¿qué factores permitieron los descubrimientos geográficos del siglo XV y XVI? El nuevo pensamiento humanista que generaba una nueva imagen de hombre que buscaba aventuras para obtener fama y riqueza personal. El hombre quiere aventuras, se sube a este barco a recorrer lo desconocido, a descubrir. ¿Por qué? Porque él quiere que se le reconozca como un gran descubridor y además quiere hacerse rico en estas empresas de conquista. La propuesta de nuevas teorías sobre la Tierra y su posición en el sistema solar comienza a tomar fuerza, ideas que se habían planteado desde el mundo griego antiguo y que después son retomadas por Copérnico, ya sobre la teoría heliocéntrica, de que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol, que la Tierra gira junto a otros planetas alrededor del Sol y es una Tierra redonda y no cuadrada. Tercero, el uso de nuevos instrumentos náuticos como la brújula, el sextante, el astrolabio y la vela latina en las embarcaciones, que les permitió en el fondo lanzarse a navegar el mar Atlántico, que era mucho más complejo por su estructura marítima que de lo que era el mar Mediterráneo. También el desarrollo de la cartografía para las rutas de navegación. El quinto elemento, el quinto antecedente o factor, es el aporte de los conocimientos náuticos generados por la Escuela de Sagres, creada por los portugueses, principalmente por el rey llamado Enrique, cuyo apodo, por los aportes que hizo a la navegación en el recorrido de las costas de África, se le denominó Enrique el Navegante. Y por último, la necesidad de encontrar una ruta alternativa por el Atlántico para el comercio con Oriente, producto del bloqueo de la ruta mediterránea. Esos son los principales antecedentes, chiquillos. Yo les voy a dejar una actividad, es que ustedes van a tener que leer y analizar la página 144 y 145 de su libro y posteriormente en su cuaderno van a tener que responder las actividades prácticas que se les proponen en la página 145. ¿Ya? Que estén bien, nos vemos, chao.